el Seminario Internacional de Investigación, Procesos de Gentrificación y Verticalización de la Ciudad, nuestra mesa 3F titulada Políticas de Planeación, Marco Legal y Vivienda. Bueno, bienvenidos todos, nuestros ponentes, nuestros asistentes. Les pediría por favor a los ponentes que seamos respetuosos del tiempo. Tenemos programado 10 minutos para cada ponencia. Entonces el tema, el ejercicio de síntesis, pues es importante para poder tener al final un pequeño espacio para preguntas y debate en caso de que fuera necesario. Entonces, yo les estaría avisando 3 minutos antes de que terminen los 10 minutos para, pues más o menos planifiquen sus tiempos y podamos seguir con el programa. ¿De acuerdo? Sí, el doctor Diego quiere comentarles algo, le cedo la voz. Sí, discúlpenme, veo que están tratando de ingresar a nuestra cuenta oficial. Les comento por los que no han estado presentes en otras sesiones. El día de ayer trataron de boicotear el evento. Bueno, algunos spam entraron. Fue demasiado extensa la convocatoria y la audiencia, en particular en una mesa. Para evitar esto, pues estamos dando el ingreso únicamente a quienes tenemos certeza de que están en este ámbito académico, científico y sobre todo que los conocemos. Entonces, si ustedes tienen algún colega, algún alumno o invitado que quiera ingresar, por favor en el WhatsApp háganoslo saber para darle acceso. En este momento está Diego Castañeda y Joshua Naresh. Vamos a tratar de identificarlos, pero si es el caso de que no estén en nuestros registros, ustedes háganoslo saber, por favor. Adelante, César. Sí, rápidamente. Este evento no se está transmitiendo en vivo por otra plataforma, ¿podría ser? Bueno. No, estamos preparando los videos, vamos a compartirlos en cuanto termine el evento, los vamos a socializar a través de nuestra cuenta por YouTube. ¿Sí? Gracias. Perdón, doctora, adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación de nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a Félix Eduardo Rivera, arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, especialidad en espacio público y movilidad urbana por la UNAM y maestría en urbanismo en el campo de conocimiento de desarrollo urbano regional con un enfoque de estudios de procesos urbanos por la UNAM. Entonces, iniciamos con la presentación del maestro Félix. Él se presenta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Su tema es gentrificación tapatía, la moderna y sus cambios. Entonces, a partir de aquí, contamos los 10 minutos y 3 minutos antes de terminar estos 10 minutos, le estaría avisando para que vayamos cerrando en tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. El enfoque de esta investigación se titula como Gentrificación tapatía, la moderna y sus cambios. Es un enfoque de personalizar o visualizar un poco la gentrificación dentro de la ciudad de Guadalajara y cómo tiene efectos en los habitantes de las zonas y las colonias originales, ¿no? Tiene un enfoque más de investigación cualitativa, sin embargo, presento algunos datos cuantitativos que se pueden identificar dentro de los cambios sociales y demográficos en estas colonias, ¿no? La que sigue. Muchas gracias. Es importante entender lo que se define como gentrificación dentro de mi investigación. Empiezo por el origen de la gentrificación clásica de 1964 con Ruth Glass en los barrios de Londres y pues las dos explicaciones que detonan de ella, ¿no? Como la explicación económica o la explicación cultural por parte de Neil Smith o de David Lee. Este tipo de explicaciones de la gentrificación se unen en un proceso mucho más completo que explica Chris Hamnett, que es la definición a la cual tomo yo como gentrificación, que pues ponemos, textualizarla como gentrificación se entiende como una invasión de clase media a grupos mayores en zonas de clases trabajadoras y el reemplazo o desplazamiento de muchos ocupantes originarios
se involucra una renovación física o rehabilitación para alcanzar los gustos de los nuevos dueños, lo que causa un aumento en precios, ¿no? Y pues de aquí detono 3 principales características que tiene que haber para decir si hay gentrificación o no. Primero, debe de haber una población de mayores recursos, identificados como población con mayor educación, familias jóvenes, mayor poder adquisitivo, ¿no? El más importante y el segundo enfoque es el desplazamiento directo o indirecto, que aquí me apoyo de los textos de Marcuse, que pues tiene que haber o no intrínsecamente un desplazamiento, porque si no hay un desplazamiento de población, no podemos hablar de una gentrificación de ninguna parte en la ciudad. Y sin embargo, sí tomo el desplazamiento indirecto como un tipo de desplazamiento, ¿no? Población que se desplaza por la pérdida de relaciones sociales o la pérdida de comunicación por su entorno inmediato, pues también es un tipo de desplazamiento, ¿no? Y pues por última parte, los nuevos mercados, que me apoyo de los textos de Atkinson en el 2004, se presenta como una deficiencia de vivienda creada por el Estado a partir de los planes parciales del 2015, de cómo una zona que pasó de no estar con falta de población, pasó a tener una falta de población debido a un incremento de potencialidad de edificabilidad, ¿no? Y con esto pues doy inicio al tema más importante, ¿no? La que sigue. Primero que nada, la pregunta de investigación y lo que rige todo es cuáles son las características de la gentrificación y del discurso político que la provoca a partir del año 2000 en la colonia moderna dentro del centro histórico de Guadalajara. La que sigue. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí, con este mapa que está a su lado derecho, trato de explicar un poco cómo se crea el centro histórico de Guadalajara. Vemos la colonia moderna que está dentro del polígono B del centro histórico de Guadalajara. Marco en unos óvalos lo que son los barrios originales, ¿no? Y no olvidemos que se dividía en dos partes, ¿no? Lo que estaba más allá del río San Juan de Dios, que son las poblaciones originarias de la zona, los que no eran españoles, los que no tenían tanto poder adquisitivo. Sin embargo, el barrio de Mexicalcingo fue uno de los últimos en crearse alrededor de todo un templo, de este barrio pues, común que conocemos, y pues la colonia moderna se conforma a partir de 1906 por 3 partes muy importantes, ¿no? 2 colonias, que era la colonia moderna y la colonia Ladrón de Guevara, y la parte sur del barrio Mexicalcingo. Entonces, su conformación política se hace muy diversa por estas 3 partes bastante diversas en población, en tipo de población. Y pues por último, identificar que las colonias higiénicas que se crearon a inicios de 1900, pues detonaron un boom de crecimiento, de expansión de la ciudad hacia el poniente, por lo que pues se crea la West End, la Reforma, la Obrera, la Jalisciense, la Americana, y todas estas eran de un poder adquisitivo mucho más alto de lo que era el resto del polígono de la ciudad, ¿no? Que es el centro histórico de Polígono A. A su mano izquierda pongo lo que son las imágenes de cómo se concibe la colonia moderna en sus inicios, ¿no? Vemos un contraste bastante diferente a lo que era el centro histórico de Guadalajara, y muy importante el uso del agua como ornamento de la ciudad, ¿no? Esta es una parte bastante importante porque las colonias fueron las primeras que se identificaron con servicios urbanos, tanto luz, calles amplias, jardines, parques, y pues algo que sí marcaba mucho es el uso del agua como ornamento, ¿no? Que era algo que en los barrios no existía. A lo que conforme el paso del tiempo fueron perdiendo población con un proceso de filtrado, ¿no? De cómo la población de clase media alta decide salirse de este centro de la ciudad y ubicarse en periferias de la ciudad, que contenían ya los mismos servicios que todo lo demás, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Los 4 objetivos de esta investigación es conocer el mercado inmobiliario mediante la comparación temporal de precios de vivienda y precios de metros construidos. Se toma a partir del 2000 debido a un cambio político donde empieza una alternancia política a partir del 2000 y se cierra con el alfarismo que empieza en el 2015 para tener todo un contexto político de lo que se entiende por la vivienda y cómo se mueven las políticas de vivienda. Analizar los cambios de uso de suelo, una parte muy importante, ¿no? Cómo cambia el uso de suelo de habitacional a usos más de comercios, terciarios,
Inclusive la Moderna tiene unos cuantos usos ahí de industria por la cercanía al ferrocarril. Entonces es importante mapearlo para tener una comparación de cómo se han cambiado. Describir los cambios demográficos con base en datos censados del INEGI y el IEG. Sabemos que los datos son muy limitados conforme al desplazamiento, pero son muy buenos para explicar cómo se han transformado la demografía dentro de la misma colonia, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Sí. Y pues queda pendiente el análisis de las políticas gubernamentales de regeneración urbana, que es un análisis de los planes parciales entre el 2001-2003 y los actuales del 2017. La que sigue, por favor. Aquí presentamos lo que es un plano de las licencias de construcción aprobadas entre el 2010 y el 2023, ¿no? Y vemos la fluctuación de cómo ha subido y bajado a través de la Moderna, ¿no? Esto comprende con los tiempos electorales y cambios políticos, y por último el de la pandemia, que está marcado una línea punteada, ¿no? Esto para detonar más o menos la inversión privada que ha habido a través de las colonias, por código postal, a través de todo Guadalajara, ¿no? La que sigue, por favor. Y por último, para datos así más duros, el gasto público por parte del gobierno del estado y del municipio de Guadalajara, mapeado por zona, igual por código postal, y vemos que en rojo está marcado lo que es el centro histórico de Guadalajara, ¿no? Tanto el perímetro A como el perímetro B, y pues vemos en la gráfica a su mano derecha cómo la Moderna ha tenido un incremento de gasto público bastante marcado a partir del 2019, ¿no? Lo que se ha visto una inversión por parte del estado para atraer inversiones privadas en cuestión inmobiliaria, ¿no? La que sigue, por favor. Estos son los datos más importantes en cuanto a datos censales, ¿no? Vemos la diferencia que hay entre el 2000 y el 2020. Pongo ahí los datos del 2005 y del 2010 para que se vea cómo se ha movido un poco, pero los más importantes son las diferencias, ¿no? Se ha visto una pérdida de población en 10 años y llegada entre el 2010 y el 2020 de nuevos pobladores. Hay poca pérdida de adultos mayores y menores de edad, sin embargo, fue una recuperación entre el 2010 y el 2020, un aumento de escolaridad en 36%. Este es bastante alto en comparación con el de Guadalajara, que solamente aumenta un 22% en comparación. Un minuto, perdón por la interrupción. ¿Sería cerrar con las ideas finales, por favor? Sí. Gracias. Y pues algo muy importante que no se ha visto en estudios de gentrificación es una diferencia marcada en la composición de viviendas, ¿no? Aquí pongo la vivienda de una habitación, de 2 habitaciones, 3 habitaciones o más. ¿El que sigue? En esta parte es muy importante porque se ha notado una investigación que se hizo en el 2000, se entrevistaron a varios vecinos de la colonia Moderna y pues debido a su domicilio se puede hacer una comparación actual yendo al domicilio, que ha habido un cambio de uso del suelo del habitacional a otro tipo de uso de suelo. Y lo más importante, pues veo que poner el nombre de las familias, tomando en cuenta que una familia no se conforma por una persona, sino se conformaba hasta 3 o 4 personas, lo que nos da una imagen de más o menos cuánto desplazamiento ha habido en la colonia, los lugares que son un poco más atractivos, los que están dentro de la pila moderna, etcétera, etcétera, ¿no? La última, por favor. Como conclusión tentativa, se ha visto que la Moderna se encuentra bajo un proceso de transformación urbana caracterizado por un aumento en potencialidad de edificación, una construcción de vivienda vertical buscando mayor densidad, incremento en precios de venta y renta de vivienda y socialmente una pérdida de población originaria de la colonia, envueltos en un contexto de inseguridad y de pérdida de relaciones sociales. En casos análogos han demostrado ser inicios de un proceso de gentrificación que son irreversibles, por lo que es importante marcar este tipo de colonias que están iniciando apenas a gentrificarse para poder detener estos procesos y controlarlos un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante el estudio en torno a la Moderna, ¿no? Y toda la presión inmobiliaria de la zona Lafayette y áreas contiguas, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en este momento voy a presentar a Lizeth Márquez López. Ella nos acompaña por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ella es licenciada en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, y doctora en Urbanismo por la UNAM, profesora investigadora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Xochimilco. Dentro pues de un currículum mucho más amplio, cedemos la palabra a la doctora Jennifer con el tema gentrificación en Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, análisis corporativo entre ciudades globales latinoamericanas.
10 minutos. Perdón, Doctora, por favor. mi tema es gentrificación, un concepto a discutir, y soy Lizeth Márquez. Comentó que iba Jennifer. Sí, una disculpa. Nuevamente, por favor, Lizeth, ¿cuál era su planteamiento? Sí, la gentrificación. Es que presentaron a Jennifer con un tema de Sao Paulo, y mi tema es la gentrificación, un concepto a discutir para su uso en los procesos de transformación en las ciudades en México. Hay una disculpa. La doctora Vero está teniendo un inconveniente en su computadora. Una disculpa, por favor. Lizeth Márquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? ¿Es tu presentación es su presentación la que estamos viendo en Sí, pantalla? eso es correcto. Muy bien. Entonces, una disculpa, vamos a cerrar con su reseña. Adelante, por favor. Muy bien. Voy a hablar sobre la gentrificación, un concepto a discutir para su uso en los procesos de transformación en las ciudades de México. Y inicio comentando que el concepto de gentrificación fue propuesto por Ruth Glass en el 64, y la palabra gentry hace referencia a la pequeña burguesía del siglo XVIII. Glass justamente retoma esta categoría para estudiar Londres y define la gentrificación como la llegada de nuevos habitantes de clase media y alta para los antiguos barrios obreros. Estas grandes casas de la época victoriana, que se habían degradado al ser ocupadas por varias familias, fueron sustituidas por elegantes casas y costosas. Posteriormente, el concepto gana popularidad y empieza a utilizarse para explicar el fenómeno de la reestructuración urbana en ciudades europeas y anglosajonas. Más tarde, Neil Smith sostiene que la gentrificación es un producto estructural de los mercados del suelo y de la vivienda. Mediante el estudio económico de los ciclos de inversión y sus actores, él analiza el abandono de los barrios proletarios localizados en el centro de la ciudad y afirma que la falta de mantenimiento da lugar a una desinversión, debido a que el capital se deprecia y el valor de las viviendas y la renta del suelo caen. Esta desvalorización produce entonces esas condiciones económicas que hacen que la revalorización del capital, es decir, lo que Smith llama la gentrificación, se vuelva una respuesta lógica por parte del mercado. A medida que el deterioro del barrio se da, la diferencia potencial de la renta se agranda, y para Smith la gentrificación ocurre cuando la diferencia potencial es tan grande que le permite a los promotores inmobiliarios comprar a precios bajos, pagar a los constructores y vender a un precio pues que les deja mucha ganancia. Algo importante es que Smith afirma que esa gentrificación constituye un movimiento de regreso a la ciudad, pero por parte del capital más que por la gente. La siguiente, por favor. Décadas más tarde, el concepto empieza a utilizarse por autores extranjeros en las ciudades latinoamericanas. Actualmente, el término se ha generalizado mucho, está presente en los estudios urbanos, en los discursos, en los debates gubernamentales, en los medios de comunicación. Sin embargo, la palabra gentry, nobleza, en castellano no existe. Es una importación del inglés, y al importarse como un anglicismo, se construye un neologismo, una palabra que no existe en nuestro idioma. Y bueno, la importación de conceptos es un problema que está latente. Muchos investigadores recurren a conceptos elaborados y debatidos en países que son de primer mundo para explicar la realidad de ciudades latinoamericanas sin tomar mucho en cuenta las diferencias históricas, políticas y sociales. En castellano podríamos expresar el proceso realmente existente como el cambio del sector social en una determinada parte de la ciudad cuando se lleva a cabo la destrucción de una zona o un área desvalorizada y la construcción de nuevos inmuebles en alturas. Para obtener el terreno, a veces se recurre al juego del mercado, la intervención estatal o digamos al despojo también, que implica la salida de los anteriores ocupantes
y aún el cambio de estratos sociales en el área. En la Ciudad de México, como en otras ciudades latinoamericanas o en otras metrópolis, este cambio de sector social, como resultado de acción del capital inmobiliario, puede producirse en algunos casos, pero en otros lo que sucede es una compraventa en el mercado entre actores sociales, propietarios e inversionistas de capital, para llevar a cabo una transformación urbano-arquitectónica. La siguiente, ahí está bien. Como ocurre el proceso en la Ciudad de México, donde no hay gentries, hay sectores sociales distintos, se da, bueno, pues, digamos, con los siguientes procesos: el deterioro y la desvalorización de las áreas, el papel del Estado, la intervención del capital inmobiliario y financiero y la verticalización para crear nuevo suelo, elevar los precios y valorizar el capital. La siguiente, por favor. Un ejemplo importante es el caso de Reforma Norte en la Ciudad de México. Me voy a referir primero a Reforma, al Paseo de la Reforma y posteriormente a Reforma Norte. Paseo de la Reforma es una de las zonas más importantes de la Ciudad de México. En el mapa aparece en rojo y desde su surgimiento en 1866 ha sido uno de los ejes fundamentales de la estructuración de la ciudad. Es un ámbito territorial privilegiado de localización de actividades económicas, pero también de residencia de clases dominantes. A lo largo de él se ha concentrado una gigantesca inversión de capital inmobiliario que se materializa en inmuebles de alta densidad constructiva y de usos mixtos. En naranja vemos que en 1964 fue inaugurado un proyecto para la prolongación de Paseo de la Reforma hacia el norte. Era un plan urbano de mejoramiento. Sin embargo, este no logró consolidarse como eje comercial y administrativo, en parte porque cruza por barrios populares: la Colonia Guerrero, la Morelos, el barrio de Peralvillo, Tepito, Barrios Bravos, así se les conoce, colonias que hoy los desarrolladores inmobiliarios han denominado Reforma Norte, le han dado ese nombre para poder vender la zona. Desde el Porfiriato, esta zona se considera una zona marginada. Esta situación de deterioro urbano de la colonia aún está presente y hay viviendas, bodegas en riesgo de derrumbe y abandonadas. Eso se puede considerar como factores de desvalorización. La siguiente, por favor. Cabe destacar que el gobierno de la ciudad, con el objetivo de atender problemas que genera la gentrificación, porque así lo establece el GDF en su programa, generar la gentrificación y la especulación inmobiliaria, y tratar de revertirlas, impulsó el programa de PRUVI, el de Programa Especial de Regeneración Urbana y de Vivienda, para fomentar junto con el sector privado la construcción de vivienda incluyente y contrarrestar el aumento de los precios en 7 zonas de la ciudad y 23 corredores también de la ciudad, que cuentan con condiciones como equipamiento, facilidad hidráulica, servicios de transporte, etcétera. Dentro de estos 23 corredores destaca Paseo de la Reforma. En estos, los proveedores de vivienda pueden acceder a beneficios fiscales, administrativos, a cambio de que el 20% de las unidades de vivienda sean de tipo incluyente y que no sean inferiores a 45 metros cuadrados y ofertarse a 1.4 millones de pesos mexicanos. La siguiente, por favor. Otro programa que se aplica también a la par es el programa de revitalización integral del centro histórico, que también abarca estas colonias. En este programa se ha hecho una inversión muy importante para mejorar la infraestructura pública, el equipamiento urbano, la revitalización del espacio público, acciones que han permitido que estos desarrolladores inmobiliarios dirijan su mirada hacia el Paseo de la Reforma Norte. Alicia, 3 minutos, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Hasta julio se han aprobado solamente 4 proyectos, de los cuales presentan pues 345 viviendas incluyentes en toda la ciudad. Es una oferta mínima. Sobre Reforma Norte destaca Residencial Reforma 159 dentro del programa. Es la foto más grande que vemos en la presentación. Se ofertan 181 departamentos, de los cuales 36 tendrían que ir a vivienda incluyente, y los precios de los que no están incluidos, los departamentos que no están incluidos dentro del programa, son de 2.3 millones de pesos. En un recorrido de campo en la zona,
nos percatamos que han empezado a surgir nuevos desarrollos inmobiliarios. Existen alrededor de 15, 20 desarrollos inmobiliarios verticales en preventa o venta, cuyas rentas oscilan desde 1.300.000, un departamento de 25 metros cuadrados, hasta 3 millones de pesos. La siguiente, por favor. Todo este proceso de revitalización implica cambios. Este intento para tratar de equilibrar a la población con las rentas para que no migren es una muy buena intención, pero el mismo mercado hace que no se dé y que se llenen pues, de nuevos desarrollos inmobiliarios. El aumento de estas rentas del suelo, en parte generadas por el proyecto de revitalización, hace que no se mantengan las rentas bajas, al contrario, que suban como un mecanismo de mercado. Esto puede o no producir conflictos, puede o no producir movimientos sociales. Se puede decir que hay toda esta mediación ideológica en el discurso gubernamental de la 4T, porque el proyecto de Sheinbaum y del actual jefe de gobierno radica en que haya vivienda para bajos recursos y que esto es una política para proteger a la población popular, pero en realidad lo que hace es ocultar lo que realmente va a ocurrir con el mercado. Las conclusiones. La siguiente, por favor. Consideramos incorrecta la importación de conceptos que son a la vez anglicismos y neologismos que afectan negativamente la lengua castellana, así sean aceptados por la RAE. Lo que ocurre en nuestras ciudades realmente es la acción del capital inmobiliario financiero de adquisición de inmuebles deteriorados en terrenos y áreas urbanas deprimidas para beneficiarse de nuevas ganancias, tanto en la inversión como en los precios de suelo aumentados. Esta ganancia puede obtenerse mediante una transacción capitalista normal en el mercado o bien mediante actos de despojo de habitantes populares. Las políticas urbanas y la práctica concreta del Estado en su aplicación crean condiciones para que este acto de valorización del capital se realice. Estas acciones son comunes en nuestras metrópolis y se han convertido en una parte esencial de la arquitectura y del urbanismo realmente existente. Sin embargo, los sectores que padecen del despojo y de la situación de esta sustitución como sector social en las partes de la ciudad afectadas son a veces los más olvidados en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Liced, una disculpa, ya nos cambiamos de equipo. Sí, gracias. Está todo bien. Muchas gracias por la observación. Bueno, entonces ahora sí vamos a presentar la ponencia Gentrificación en Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, análisis corporativo entre ciudades globales latinoamericanas. Esta ponencia fue desarrollada o es desarrollada por Jennifer López García, Raúl Asbiauri Hernández y Jesús Emilio Hernández Bernal. Entonces, está conectado Jennifer y Raúl, les cedemos la palabra y mismo proceso, tiempo 10 minutos, por favor, a partir de este momento. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos observen. A todas, todos y todes, el día de hoy les presentaremos mi compañera Jennifer y yo, y en ausencia del doctor Emilio, el tema de gentrificación en Ciudad de México, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sao Paulo, como un análisis comparativo entre las diferentes ciudades globales latinoamericanas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en ese sentido, vamos a hablar de un poco de lo que ha llevado a que, pues vaya, desde los 70 encontramos una neoliberalización de las economías, esa internacionalización de las ciudades, por lo que es interesante llevar a hablar de cómo ha impactado en las diferentes ciudades de América Latina. Es interesante porque ha llevado a que diferentes autores se hayan interesado por cómo pues, las políticas públicas neoliberales se han entrelazado con el desarrollo de las ciudades. Para eso hay que entender que la gentrificación es un fenómeno de transformación urbana vinculado a cambios de privatización del suelo, en el cual un barrio es modificado por capital privado y ocupado por una clase media alta, de acuerdo a las autoras aquí mencionadas. En ese sentido, también a otros autores como ya sea Delgadillo o ya sea Michael Hanoshka, han presentado que la gentrificación en la América Latina se ha presionado de diferente manera, no habitual,
a como se ha experimentado en los países de los países desarrollados, como ya sea Londres o Nueva York, donde se han desarrollado ampliamente estos estudios. Si me podría dar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí continuamos en el que, pues, hemos visto que las principales ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sao Paulo, se pueden ser identificadas como ciudades globales, de acuerdo al concepto que Saskia Sassen desarrolló durante sus estudios de la internacionalización de la economía, por lo que hemos decidido abordar los casos de estudio y analizar la relación de aumento entre políticas urbanas neoliberales y la gentrificación en ciudades globales latinoamericanas. La pregunta que desarrollamos durante toda esta presentación, desarrollaremos, es de qué manera se relaciona el incremento entre políticas públicas urbanas neoliberales y la gentrificación en las ciudades globales latinoamericanas que aquí les exponemos. Gracias. ¿Qué metodología utilizamos? Primero, lo que buscamos es encontrar la relación entre el aumento de las políticas neoliberales urbanas con la gentrificación en estas ciudades que presentamos. La fase 1 implicó que se revisaran las políticas urbanas a partir de las páginas web del gobierno de cada ciudad, páginas web de instituciones internacionales como la CEPAL, o la ONU Habitat, y además algunas noticias relacionadas a transformaciones urbanas que tengan que ver con el tema inmobiliario y del gobierno. La segunda fase de nuestro proceso metodológico fue llevada a cabo una revisión sistemática de productos científicos, identificación de cuáles eran las zonas que estos autores identificaban como áreas, localidades gentrificadas o en relación o en pro a gentrificarse en años posteriores. Para ello las colocamos y ubicamos sus coordenadas y después pasamos a cartografiarlas para ver si había una relación, qué tan cercanas estaban entre sí y tenerlas de una manera más visual. Bueno, entonces pasamos a este cuadro en donde vemos cuáles son las políticas públicas urbanas neoliberales de estas tres ciudades en un periodo de 2018 a 2022. La temporalidad fue algo fundamental para esta investigación, ya que queríamos encontrar ese punto coyuntural en donde empezamos a identificar un aumento, como ya lo habíamos mencionado, de las políticas urbanas neoliberales y de la gentrificación. Y caímos en el 2018. ¿Qué pasa en el 2018 en estas tres ciudades globales? Bueno, lo principal es un programa hecho por ONU Habitat y la CEPAL llamado Desarrollo Urbano ProCities, en el cual, auspiciados por la Unión Europea, buscaron asimilar las ciudades europeas a estas ciudades latinas. Sin embargo, tuvo una crítica al inicio cuando se intentó implementar, de que no podías comparar una ciudad latinoamericana con una ciudad europea, que la intención era buena, pero que debía ser muy crítico en el sentido de que cuáles eran las consecuencias o las afectaciones de estos programas. Inicia así, y a partir de esto vemos cómo en 2019, 2020, estas tres ciudades empezaron a cambiar su política urbana en relación al desarrollo urbano ProCities y haciendo que estas se centrasen en áreas muy concretas de las ciudades. Era un plan que iba a todo el país, a todo el estado, pero que terminó recayendo solamente en Ciudad de México, en Cava y en Sao Paulo. Luego tenemos pues el punto de 2020 con la pandemia, en donde estas políticas públicas que estaban propuestas a implementarse en este año ya no fue posible y vemos sus consecuencias entonces en el 2021 y en el 2022. Siendo esta su mayor consecuencia, toda esta política urbana iba encaminada a que estas zonas se volvieran más céntricas, con un tipo de imagen urbana, con un tipo de persona que se veía habitar ese tipo de imagen, habitar ese tipo de urbis. Y terminó siendo que las personas que ya estaban ahí originalmente se retiraron y prefirieron, entonces, por toda la política que se había hecho, por ejemplo, tenemos en Buenos Aires la ley de alquileres, en donde podían, en lugar de rentar todo un departamento, en lugar de rentar solo un cuarto,
perdón, en lugar de rentar todo un departamento o una casa, rentaban solamente un cuarto. Entonces, una casa que tiene 3 cuartos, los podías rentar a diferentes personas y el gobierno te daba esas facilidades y te volvías un emprendedor como de lo mismo. Y así vemos cómo crearon políticas enfocadas a este mercado, como por ejemplo políticas de apoyo a Airbnb, que ocurrió tanto en Ciudad de México como en Buenos Aires, y se ve una relación para ocurrir en Sao Paulo. La siguiente diapositiva, por favor. Ese es el mapa, ese es el cuadro donde encontramos los autores y qué zonas marcaban. Luego tenemos el mapa de zonas gentrificadas de Ciudad de México. Como vemos, hay algunas muy concentradas. Este es un mapa de relación. Vemos la zona central y cómo las mismas se van juntando con otras. Aquí hay muchísima información. Hay muchos autores que han tomado este punto, entonces fue sencillo. Luego para 3 minutos, por favor. Sí. Luego para Autónoma de Buenos Aires, tenemos una concentración también. Las políticas públicas para esta zona iban más orientadas al turismo, entonces por eso están más pegadas al mar, para ser una ciudad costera, y vemos algunas más alejadas que estaban más enfocadas a otro tipo de turismo, un turismo tecnológico, un turismo gastronómico, ya no tanto un turismo de y por último, en Sao Paulo no había tanta información, no es algo que esté aún investigándose, es un punto que notamos, pero sí algunas zonas que los autores analizan, y como vemos hay 2 que están muy cerca, que es luego Brooklyn y Villa. Y pues en este sentido, después de haber revisado esto, es interesante retomar un poco esta corriente de neoliberalismo que ocurrió durante los 70s, que llevó a el espacio como una mercantilización como objeto de negocio y especulación de bienes y servicios, la ciudad. Desde la geografía urbana se han analizado cómo los países del sur global han presentado estos procesos. Cabe destacar que pues ha tenido el resultado en estas ciudades, como ya lo ha presentado a través de la tabla y a través de la relación entre lo que los autores dicen sobre espacios gentrificados y sobre las políticas públicas neoliberales que han emitido los gobiernos de estas ciudades. La dimensión global de la urbanización llega con la integración de estas ciudades a un esquema de producción internacional. Y aquí hablamos de producción no solamente en cuestiones de bienes materiales, sino que también hablamos de servicios. Como ya se mencionó, en este caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfoca un poquito más en el tema del turismo, que Ciudad de México también lo ha hecho en el sentido de el tema histórico, de patrimonio, en el centro histórico. Los procesos de gentrificación son entendidos como esos cambios y ha llevado a una fragmentación del espacio que responde al interés de la renovación urbana, claramente con intereses neoliberales y de privados como una conjunción con lo público, y eso llevó a una urbanización acelerada y costosa, facilitado por los gobiernos en turno. En conclusión, sí encontramos una relación entre las políticas urbanas neoliberales y el aumento en la gentrificación, ya que estas se enfocaban a esas zonas que los autores determinaban que estaban gentrificadas, estaban próximas a gentrificarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la precisión en el tiempo. Muy bien. Bueno, en este momento vamos a ceder el uso de la voz a la ponencia titulada Gentrificación por verticalización residencial, una observación del caso de Santiago de Chile, elaborada por Ernesto López Morales de la Universidad de San Sebastián de Chile, Nicolás Herrera y Vicente Mozo de la Universidad de Chile. En este caso presenta Nicolás. Entonces, mismo procedimiento, por favor le cedemos la palabra y serían 10 minutos. Adelante, por favor, ahorita nos van a estar cargando la presentación para poder iniciar. Muy bien. Adelante, por favor. Perfecto. Oye, primero que todo, agradecer esta vitrina al equipo investigador y a todos los que estamos aquí presentando nuestros trabajos, ¿ya? Desde ahí, primero, comentarles un poquito, nuestro trabajo se titula Gentrificación por verticalización residencial, un trabajo que hace una observación en el caso de Santiago de Chile.
En términos generales, me gustaría primero describirle muy brevemente el objetivo de nuestra investigación, que tiene que ver con correlacionar efectivamente la existencia de desplazamientos derivados de la verticalización y por consiguiente también de la gentrificación. Así que en ese contexto, en relación a las ponencias anteriores, tanto la de Félix como la de Lisette y Jennifer que exponía, comulgamos con las definiciones que ellos mencionan, pero también nos interesa concentrarnos específicamente en los desplazamientos tanto directos como indirectos dentro del proceso metodológico. Desde aquí, primero contarles que este es un estudio de carácter exploratorio con una técnica cuantitativa y que busca efectivamente tratar de identificar la existencia de desplazamiento. En términos concretos, y la problemática principal y el contexto del caso de estudio, en un área metropolitana de la capital de Chile, que es Santiago, contarles que en términos concretos, en los últimos 10 años o en la última década, del 2009 hasta el 2019, el precio de la vivienda se incrementó en casi un 100%. Una vivienda promedio con un precio cercano a hoy día, 2019, que es el periodo máximo del estudio, en $120.000, hace 10 años atrás tenía un valor cercano a las $60.000. En términos concretos, la producción de vivienda en este periodo de estudio, el 75% se ha concentrado en edificación en altura. Hemos identificado también una expansión de la red de metro, de transporte público, inversión pública, que efectivamente crea oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios, ¿cierto? Un suelo central y competitivamente barato, ¿cierto? Que genera mayores retornos. Investigaciones anteriores desarrolladas por el equipo también han identificado que cerca del perímetro de este metro, del metro de Santiago, las estaciones, los precios o las ganancias de los desarrolladores pueden incrementarse hasta en un 23,5% más en relación a los que no están dentro de este radio de las estaciones de metro. Y finalmente, una correlación negativa entre la relación de los precios de suelo y las densidades entendidas como normas urbanas, como instrumentos de planificación que finalmente van dando forma a nuestra ciudad, ¿ya? La escala de análisis nuestra es el área metropolitana. Por eso ustedes a mano derecha pueden ver efectivamente 4 mapas que nos van mostrando precios de suelo, precios de departamento, incidencias de suelo y ganancias de los desarrolladores. ¿Podemos avanzar un poquito, por favor? En este contexto pensamos que es importante hacer una suerte de imagen de lo que estamos hablando de verticalización. Como pueden ver a mano izquierda, ven una imagen que habla de una nueva forma de vivir en Chile, y claramente a mano derecha estamos viendo edificios que ofertan departamentos de 1 y 2 dormitorios, algo que efectivamente Félix trataba como un tema significativo. Fíjense que datos recientes del Servicio de Impuestos Internos de nuestro país nos demuestran que los departamentos de 1 y 2 dormitorios han tenido un crecimiento cercano a 3 veces la producción del stock en relación a los últimos 10 años. Así que las densidades y las verticalizaciones, por cierto, que cobran relevancia. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? En este contexto, el marco teórico donde se emplaza esta investigación, principalmente sobre gentrificación en altura. Por aquí tenemos algunas investigaciones que han indagado efectivamente en cómo la infraestructura pública, específicamente el metro, ha contribuido a incrementos tanto de los precios de suelo como de vivienda. Agostini, Palmucci, Ernesto López et al. 2019-2023. En general también esta fábrica de exclusión que viene de la mano de la verticalización y, por cierto, las brechas de renta que Neil Smith comenzó a investigar efectivamente entre la década de los 70 y los 80. La hipótesis a corroborar en términos generales tiene que ver con la cercanía de estaciones de metro y su efecto tanto en altura como en precio de la vivienda, y que en términos generales se correlaciona con mayores índices de desplazamiento. Vamos a definir un poquito más adelante a qué denominamos índices de desplazamiento. En términos concretos, tenemos una figura de 2 concepciones de desplazamiento objetivo, desplazamiento subjetivo, y específicamente este trabajo se centra en el desplazamiento excluyente planteado por Marcus, Slater, Loretta Lis et al. En el 2016, en este hermoso libro que se llama Gentrificación Planetaria, ¿cierto? Y en este contexto, los hogares no pueden costear nuevos valores de la vivienda producto de la verticalización y del encarecimiento. Pero también tenemos
una forma subjetiva y que viene de la mano principalmente de grupos de bajos ingresos que son un poquito más resilientes a permanecer en los barrios, pero efectivamente tienen cierto despojo que viene más desde las barreras o de los sentimientos y la pérdida del espacio del barrio que vivían. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencioné inicialmente, esta presentación es una presentación o es un estudio de carácter cualitativo. Tomamos principalmente 4 grandes variables. La primera son todas las transacciones que se desarrollaron para de vivienda nueva en altura entre el año 2009-2019, 2008-2019, un total de cerca de 170.000 registros del Conservador de Bienes Raíces, que es información oficial. Se cruzaron con bases catastrales, principalmente para identificar las características de estas transacciones. Fuimos a las bases de el Instituto de Ciudad de la Universidad Católica, que tiene un indicador que se llama el índice socioterritorial y material, que se construye con nuestro censo que se desarrolló el 2002 y el 2017, y con esto fuimos capaces de identificar cuántos quintiles o deciles a través de grupos socioeconómicos iban apareciendo y desapareciendo dentro de una unidad territorial. De esta manera, 3 minutos, por favor. muchas gracias. De esta manera construimos un índice de desplazamiento que principalmente lo que hace es tratar de identificar cuáles son las variaciones de los distintos grupos con el objetivo de poder establecer si existe o no existe desplazamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Con esta identificación de índice de desplazamiento fuimos a hacer un modelo de regresión que busca correlacionar variables, estaciones de metro, precios, alturas, índice de desplazamiento, efectivamente para entender qué hay detrás, primero, de la identificación de estos desplazamientos y, por cierto, qué hay detrás de los incrementos de precio y de verticalización. Siguiente, por favor. Y aquí los principales resultados, contarles muy rápido, a nivel general, identificamos que tanto estaciones de metro, precios, alturas, correlacionan de manera positiva. Había un elemento que era bien interesante, que los índices de desplazamiento correlacionan de manera negativa con los precios, pensando desde una perspectiva de entender el fenómeno, que quizás aquí estamos frente a ciertos desplazamientos no de grupos de mayores ingresos, sino grupos medios que están desplazando probablemente a grupos de menores ingresos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y en términos concretos, este índice de desplazamiento se construye y identifica dónde están ocurriendo efectivamente desplazamientos positivos, que son los de color verde que ustedes ven a mano izquierda, que es la llegada de grupos de altos ingresos o pérdida de grupos de menores ingresos. Y al lado derecho tenemos efectivamente un índice negativo que se correlaciona efectivamente en la parte periférica de la ciudad, que no está relacionada a estaciones de metro, y que nos habla efectivamente de ganancias de grupos menos favorecidos económicamente. Finalmente, por favor, las conclusiones, un poquito la discusión y resultados preliminares de este trabajo que es exploratorio. Hemos identificado efectivamente que la cercanía a metro tiene índice de desplazamiento positivo, efectivamente tiene ganancias de población de mayores ingresos o pérdida de poblaciones de menores ingresos, y en contrapartida, los territorios más alejados del metro tienen índices de desplazamiento negativos. Las correlaciones entre las variables en diferentes líneas del metro a nivel general muestran resultados heterogéneos, pero en términos concretos, cuando revisamos la cercanía del metro, se correlaciona de manera muy directa con los precios de los departamentos, la altura y también con el índice de desplazamiento. En términos específicos, cuando revisamos las líneas del metro ya más en detalle, línea 2, línea 5, lo que estamos viendo es que efectivamente la altura y el precio se correlacionan de manera positiva con una mayor magnitud del índice de desplazamiento. Nos está dando ciertas luces de que efectivamente parece ser que la verticalización en cierta medida está posibilitando que grupos de menores ingresos no puedan acceder a vivienda. Solo la línea 2 de nuestro metro tiene índice de desplazamiento que se correlacionan de manera negativa y lo relacionamos efectivamente a elementos de resistencia de algunos pobladores tradicionales. En cambio, a nivel general, la línea 5, el precio y el índice de desplazamiento también se relacionan de manera negativa. Finalmente, me gustaría darme la última conclusión que tiene que ver con la línea 1 del metro, que tiene una correlación negativa en relación a precio y altura. Y para los que conocen nuestra ciudad del Gran Santiago, efectivamente fue nuestra primera línea de metro que corta
por todo el eje oriente-poniente y que además atraviesa distintas comunas de perfiles muy diferentes. Aquí, el emplazarse en el barrio alto de Santiago no necesariamente es capaz de generar genera menor interés por localización, así que eso podría explicar efectivamente estos resultados que en general nos dejan con mucho trabajo en adelante, porque como son números preliminares, al menos estamos súper ansiosos en poder identificar efectivamente cómo los desplazamientos se correlacionan con la verticalización. Muchísimas gracias. También en relación al tiempo vamos muy bien con todos nuestros ponentes. Muchas gracias. Al final abrimos el espacio para preguntas. Bueno, vamos a ceder la palabra a la ponencia titulada Políticas Públicas para contener la gentrificación. El caso de Francia. Esta ponencia es desarrollada por Rafael Antonio Suárez Castillo, José Juan Romero García del Centro Universitario Interamericano Puebla, y por Diego Castañeda Valerio y Sean Manrique Rodríguez de la Universidad del Valle de México, Puebla. Entonces, en este momento, cedemos la palabra, por favor, a nuestro ponente. Ya compartimos la presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Hoy van a conocer un poco acerca de las políticas públicas para conocer la gentrificación en el caso específico de Francia. Como sabemos, la gentrificación es un fenómeno que afecta a diversas ciudades alrededor del mundo. ¿Pero por qué es que surgen estos fenómenos? Bueno, las ciudades en que se desarrollan este fenómeno cuentan con las siguientes características: un crecimiento económico acelerado, una concentración de servicios y equipamientos en zonas localizadas mayormente urbanas y una presencia considerable de turistas extranjeros y expatriados. Entendemos como expatriados a las personas que salen de su país natal solamente para trabajar. Eso tiene que ver mucho con la imagen que aparece abajo. Pon en la siguiente diapositiva, por favor. No, es un mapita en color como verde y rojo. Es más arriba, más arriba. Más arriba. Otra. Más. Es la segunda diapositiva. Es la diapositiva número 2, por favor. Una duda, a lo que vemos hiciste un ajuste en el título, hay una pequeña diferencia con el tema del programa. No, es que esa no es la presentación, es otra. Justamente hacia allá iba nuestra pregunta. Sí. Es otra. Si gustas presentarla, que compartas la pantalla, nada más respetamos el tema de los tiempos, los 10 minutos. Vale. Diego, ¿la podrías proyectar, por favor? A ver, permítame porque no tenía considerado eso, permítame. Sí, es que justamente creo que en la tardecita chequé eso con una, bueno, no sé ni quién era, pero una de las personas del grupo de WhatsApp. Y me dijo que sí, ¿no? Que ya le envié mal la presentación. Pero ahorita la que nos haga Diego favor de presentarla. Nos comentan aquí en los comentarios que podemos pasar con la siguiente ponencia en lo que ustedes se organizan y nos comparten la versión definitiva para no ajustarnos al tiempo. Muchas gracias. Sí. Entonces, miren, en cuestión para aprovechar el tiempo, se daría la palabra a César Eder Alanís de la Vega, de la Universidad Iberoamericana México, con la ponencia Lecciones sobre el caso de la cooperativa de vivienda Palo Alto, una estrategia en contra de la gentrificación. Por favor, también serían 10 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, siempre ir un poquito al final de todas las presentaciones te hace poder generar una serie de comentarios un poco puntiagudos, ¿no? De las anteriores presentaciones para generar un poquito de debate. Pero bueno, siguiente diapositiva, si es tan amable. Bueno, básicamente lo que se busca, el objetivo de esta ponencia es, a través de la experiencia que se tuvo de la organización de la cooperativa Palo Alto, problematizar el concepto de la gentrificación.
Me permito brevemente compartir un poco el proceso de historización y conformación de esta organización de cooperativa de vivienda. Ustedes, bueno, por ahí dicen que no se ve la presentación, pero bueno, ustedes Sí en se ve, pantalla... sí se ve. Perdón, ok. Entonces, ustedes en pantalla tienen dos imágenes. Primero, hay que decir que esta cooperativa se asienta originariamente en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. Y digo originariamente porque esta cooperativa se va construyendo antes de constituirse la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, es decir, durante los años 70, con los habitantes originarios que trabajaban en las minas de arena de esa zona de Ciudad de México y que también en los años 60 sobre todo también se fue zona de basureros. Y que bueno, como el asentamiento original trabajaban en las minas de arena, en aquel entonces dueño, Efrén Ledesma, les dijo que se tenía que cerrar las minas en el año del 70 prácticamente, y por lo tanto inicia un proceso de organización porque estos habitantes originarios de la zona que ustedes ven en la imagen, en la primera imagen, ¿no? Cómo era la zona, que hoy en día esto está lleno de edificios, dicho sea de paso, es una fotografía tomada en los 70, pues inician este proceso de organización para adquirir y comprar el terreno, ¿no? Y se constituyen bajo la forma de una organización de cooperativa de vivienda llamada Unión de Palo Alto, ¿no? Y se instituye la propiedad colectiva, ¿no? En torno a la propiedad colectiva. Y además, este es muy interesante este proceso porque inician un proceso de construcción de viviendas asesorados por agentes externos como el COPEVI, por ejemplo, que les dio la asistencia técnica, pero este proceso de construcción es una construcción participativa, es decir, algo que la literatura generalmente aborda como la producción social del hábitat y que hoy se le agrega como la producción social y gestión del hábitat, ¿no? Para eso se constituyen en sí en cooperativa, ¿no? Es decir, para tener la personalidad jurídica, en términos prácticos, un capital social institucionalizado en una organización cooperativa, para tener la personalidad jurídica de adquirir créditos e iniciar un proceso de construcción. Basta señalar que las unidades familiares que se conforman en torno a la cooperativa, ¿no? Pues son unidades familiares provenientes de las clases totalmente más dominadas, por así decirlas, porque eran trabajadores de las minas de arena, ¿no? Y vivían con anterioridad ahí en esa zona con una precarización tremenda. La siguiente diapositiva. Con posterioridad inicia un proceso de transformación del territorio. Cuando en los 70 se empieza a constituir la cooperativa, ya viene avanzando Bosques de las Lomas, o más bien ya estaba el proyecto de Bosques de las Lomas, una zona residencial que por ahí se me olvida el nombre, perdón, por ahí una doctora habló sobre el proyecto de Lomas abordó un poco de reforma, y más adelantito está Lomas de Chapultepec, y más adelantito se empieza a considerar la zona en los 70 de Bosques de la Loma, una zona residencial destinada para las clases altas, ¿no? Y aquí vemos cómo ese es un primer proyecto, ¿no? Que se empieza a considerar y la cooperativa empieza a tener una serie de presiones externas para su expulsión o obligar a los miembros de la organización a que vendieran esa zona, ¿no? Porque pues era para la expansión prácticamente de Bosques de las Lomas en su proyecto, ¿no? Pero secuencialmente podemos decir que ha tenido varias olas inmobiliarias, que ha sufrido una transformación del territorio, no solamente cooperativo, sino de su entorno. Primero fue Bosques de las Lomas y empezaron las zonas residenciales en el lugar. Con posterioridad llegó el proyecto, el megadesarrollo de Santa Fe, ¿no? Porque la cooperativa está ubicada en la zona de la carretera México-Toluca, kilómetro 14.5, ¿no? Y que prácticamente está al lado de la zona de Santa Fe, ¿no? Y aquí vemos en el territorio cooperativo, en estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, pues cómo se delimitan los senderos de la cooperativa. Es decir, si se dan cuenta en la primera imagen que tienen ahí el complejo Arcos Bosques, que eso es la parte visible con el trasfondo, porque la zona quedó totalmente irregular, porque antes eran asentamientos de minas de arena. En el trasfondo está pues el complejo Arcos Bosques, ¿no? Y vean ustedes cómo de alguna otra manera en las imágenes los edificios están prácticamente en los linderos de la cooperativa, de la organización, porque la cooperativa se constituyó con 4.6 hectáreas, ¿no? Aproximadamente. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de los años 90, la organización entró en un proceso de liquidación, porque esa es la acción legal para el proceso de liquidación de una organización cooperativa. Esto porque hubo un conflicto entre sus miembros, porque en el proceso de transformación del territorio, pues algunos miembros empezaron a notar que sus casas, que solamente son usufructuarios o nada más son de usuarios, ¿no? Más no de consumidores,
sus casas pues empezaron a tener mayor valía, ¿no? Porque y empezaron a llegarle las distintas ofertas inmobiliarias, es decir, el acoso un poquito inmobiliario de generarle distintas ofertas entre los pobladores. Entonces, por lo tanto, ahí hubo una gran polémica al interior de la organización porque un sector quería que se reconociera la escritura individual de sus casas porque es una escritura colectiva y, por lo tanto, a partir de esta escritura individual, poderlas vender, ¿no? Porque consideraban que, digamos, en una especie de protoespeculación, que sus casas valían más de lo que les costó, ¿no? Entonces, porque recordamos que las construyeron, todas las casas y todo el bloque de departamentos y demás, la construyeron bajo el marco de la ayuda mutua, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una serie de problemas al interior, este grupo termina siendo expulsado y inicia un proceso de liquidación que prácticamente ya el año pasado ya les da, se reitera que la cooperativa se tiene que liquidar y en ese proceso de liquidación, pues bueno, la cooperativa ejerce una serie de procesos de defensa. Adelante. Aquí está la metodología y los datos, ¿no? Y la triangulación, ¿no? Del método y demás. Adelante. Pero a lo que voy y lo que quiero más es... adelante. Ya irme más a los hallazgos, ¿no? Más que detenerme a la cuestión metodológica, ¿no? Lo primero que es muy interesante y lo que puede aportar a la luz de la experiencia de la cooperativa Palo Alto es que el proceso de construcción, digamos, pues las cooperativas de vivienda pueden ser un medio para aquellos habitantes que no poseen los recursos necesarios en el marco de la ayuda mutua, ¿no? Para acceder a una vivienda digna y que, como sucedió en el caso de la cooperativa Palo Alto, cambian sus condiciones de manera sustancial de vida, ¿no? Con sus condiciones objetivas hay una transformación, porque les permite, por lo tanto, una serie de acumulación del crecimiento patrimonial, ¿no? La siguiente. Sí, la siguiente. Gracias. Entonces, esta puede ser una alternativa, sobre todo en torno a la propiedad colectiva. Pero a lo que voy y que me interesa abordar desde el tema de la gentrificación es que esta experiencia nos ayuda a problematizar algo muy importante que, digamos, lo que se fue encontrando, ¿no? A lo largo de la investigación. Primero, que podemos abordar o problematizar la noción de gentrificación que no necesariamente implica el desplazamiento, más sí el desvanecimiento de las prácticas que en su transformación, que la transformación territorial y de los agentes nuevos que van llegando generan en los habitantes originarios, ¿no? Esto es muy importante porque por ahí escuché que la gentrificación va ligada totalmente al desplazamiento y que por lo tanto generalmente nosotros abordamos estos estudios a partir del desplazamiento, ¿no? Más no como un proceso, que eso es lo que la propuesta, abordarla más como un proceso en donde no solamente está implicada la dimensión objetiva, ¿no? De la gentrificación o las condiciones objetivas como es el precio del aumento de los suelos, la clase social que puede acceder a esto, sino también está la dimensión subjetiva que la sufren y la padecen los habitantes originarios. La siguiente, por favor, no sé si hay siguiente. En este sentido, la dimensión subjetiva de los habitantes de Palo Alto es que ellos se ubican como un lunar en medio del desarrollo polo de Santa Fe, como algo feo, como algo bajo, como algo visto mal. Ese es el posicionamiento, la dimensión simbólica. Además, en el desvanecimiento de sus prácticas, porque estos no pueden acceder de manera inmediata a bienes de consumo, porque los bienes de consumo o las distribuidoras, ¿no? Que están ahí cerca, pues están destinadas para las clases altas, ¿no? Y ellos buscan precios accesibles porque sigue siendo una colonia de clases dominadas, por lo tanto tienen que buscar una distribución o desplazamiento. Pero también hay algo también muy característico, que este proceso de transformación del territorio les sirvió también para adquirir una serie de beneficios, ¿no? Ojo, que no estoy diciendo que la gentrificación sea beneficiosa, pero que también está este sentido de que para la organización implica un beneficio en el sentido de las mayores mejoras de su equipamiento urbano, acceso a una mejor localización e infraestructura urbana por vivir en una zona destinada para las clases altas y también destinarse al consumo de alimentos o bienes de insumo de alimentos, ¿no? Para los trabajadores de los grandes edificios, ¿no? Lo cual les ha permitido acrecentar un poco más su patrimonio, ¿no? Entonces, en este sentido, la gentrificación es un proceso complejo, que si es una denuncia, una palabra que se utiliza como una denuncia frente al intento de despojo, cuál debería de ser, pero también, insisto, no deberíamos de partir a estudiar la gentrificación única y exclusivamente de las condiciones objetivas, sino también articularla con la dimensión vivida de los agentes, ¿no?
porque los de Palo Alto son un claro ejemplo de cómo ellos se manifiestan o se ubican en un sentido de premodernidad, de bajo, de problemático, ¿no? Así se ven y se perciben frente a los otros, ¿no? Y el desvanecimiento más bien de sus prácticas más que desplazamiento, ¿no? Pero bueno, esto sería a grandes rasgos la problematización. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos Cooperativa Palo Alto, dicho sea de paso. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la ponencia. Políticas públicas para contener la gentrificación en el caso de Francia. Ahorita vamos a compartir pantalla. Y al final vamos a dar espacio para 3 preguntas. Si los asistentes nos apoyan a poner preguntas en el chat, nosotros las vamos a compartir con ustedes. Y obviamente pues el debate queda abierto, ¿no? A futuras eventos, futuras colaboraciones. Los tiempos son cortos. Tuvimos muy buena participación, agradecerles a todos los ponentes y asistentes, porque pues el evento la verdad ha sido muy enriquecedor y sobre todo pues se han incorporado nuevas visiones, ¿no? Desde la cuestión de la movilidad, el tema de las resistencias y la dimensión simbólica, que creo que son categorías de análisis muy pertinentes, porque estas pues permiten evidentemente saber el impacto y las percepciones subjetivas de los pobladores, de los alrededores y los directamente implicados en los efectos, ¿no? Muy bien. Entonces, cedemos la palabra a nuestra última ponencia. 10 minutos, por favor. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Ahora sí, hoy van a conocer un poco acerca de las políticas para contener la gentrificación en el caso específico de Francia. Como sabemos y ya lo hemos desarrollado y visto a lo largo de estas ponencias, la gentrificación es un fenómeno que afecta a diversas ciudades alrededor del mundo. ¿Pero por qué surgen estos fenómenos? Bueno, las ciudades que presentan estos fenómenos tienen características como lo son el crecimiento económico acelerado, una concentración de servicios y equipamientos en las zonas localizadas mayormente urbanas y una presencia considerable de turistas extranjeros y expatriados. ¿Qué entendemos como expatriados? Entendemos como expatriados a las personas que salen de su país natal a otro únicamente para trabajar. Esto tiene que ver mucho con la imagen del mapa 1, que aparece en la siguiente diapositiva. En la de abajo, por favor. No baja. Esa, ahí. En ese mapa se ve la tasa de pobreza de la región y presenta una clara polarización entre el sector vulnerable y la concentración de los servicios que acabo de comentar. Bueno, pues estos elementos de la gentrificación se pueden contener y limitar a través de las políticas públicas que existen en Francia, que existen muchísimas. Dentro de ellas, pues existen leyes, documentos de urbanismo, así como herramientas de gobernanza y ayudas personalizadas a lo que es la vivienda. Bueno, todo esto estas políticas públicas se pueden aplicar dependiendo los contextos locales que existen y los desafíos específicos de cada comunidad. Las políticas públicas, en este caso, buscan principalmente la regulación de alquileres, tanto de vivienda como de comercio, así como el control de cambio de uso de suelo, que es lo que genera la concentración de servicios y equipamientos en zonas específicas, así como programas de vivienda social y inversión en servicios públicos comunitarios, y no nada más en inversiones privadas. Bueno, ahora la metodología que ocupamos en esta investigación fue un análisis documental donde seleccionamos documentos, entre ellos libros y artículos, por mencionar algunos, donde se hizo una exploración preliminar y un análisis de su contenido para poder interpretar los hallazgos y los datos que encontramos dentro de estos documentos y poder llegar a unos resultados y a conclusiones que a continuación presenta el arquitecto Rafa. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, ya. Gracias, es que tenía problemas de internet.
Bueno, como podemos ver aquí en las imágenes, sí nos podemos dar de cuenta, ¿no? Que en Francia, bueno, con muchas de las ciudades impactadas por la gentrificación, pues esto se debe a que justamente, ¿no? La cuestión inmobiliaria y el manejo de la ciudad, ¿no? La gestión de la ciudad se ve principalmente, bueno, como pues, cualquier otro mercado, ¿no? Siendo que pues hay factores sociales, culturales que hay que tener en cuenta, ¿no? Y justamente este diagrama que tenemos aquí, bueno, pues nos trata de resumir la información, ¿no? De, bueno, cómo se genera la oferta, quién la genera, por qué se genera, ¿sí? Y justamente, bueno, con el objetivo de proponer una mejor gestión de la ciudad y saber, ¿no? Qué políticas públicas son las que se van a poder utilizar, ¿no? Una de las políticas públicas principales, ¿no? Es la gobernanza, ¿sí? En la que pues, se busca, ¿no? Que la mayoría de los actores territoriales pues, puedan sentarse a la mesa de discusión, de planeación del territorio, de proyectos puntuales, de zonas de ordenamiento territorial concertado, que las denominan así en Francia. Y bueno, entre esos actores obviamente también se encuentra lo que es la población. ¿Me podría pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, justamente, ¿no? Aquí, bueno, ya vemos, ¿no? Qué políticas públicas, qué acciones se han llevado a cabo para regular esta gentrificación. Primero que nada, bueno, pues se busca mantener en la medida de lo posible, ¿no? A las poblaciones que ya están instaladas, ¿sí? Para aquellas que, bueno, pues desafortunadamente se tengan que mover, ¿no? Porque, bueno, se renovó el edificio y obviamente esto implica una renta pues, más elevada. Bueno, pues se busca también, ¿no? Que los territorios que son concernidos por renovaciones urbanas, pues puedan tener un muy buen sistema de transporte público justamente para que, bueno, aquellas personas que se tuvieron que desplazar, bueno, pues puedan tener un acceso, una conexión rápida a estos lugares, ya que, bueno, en muchos de estos casos se encuentran sus lugares de trabajo pues en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, entonces también tenemos que se procura un acceso a la vivienda, ¿no? Para todas las personas, sí, lo que son también las ayudas sociales, la construcción de la vivienda social, una de las leyes que, bueno, dos de las leyes que mencionamos al inicio, sí, proponen justamente la obligación de las municipalidades de construir vivienda social. Primero era en un 10%, posteriormente las nuevas leyes que surgieron se aumentó hasta el 20 y 25%, bueno, 20 en París. Nos quedan 3 minutos, por favor. Sí, y 20% en lo que es en el resto de Francia. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? Entonces, la construcción de la política, de la vivienda social es justamente uno de estos pilares muy importantes de políticas públicas. Entonces, también la gobernanza, el acceso, ¿no? La buena comunicación de los nuevos barrios que se están desarrollando o renovando. Y justamente, ¿no? Aquí hablamos de los actores que generan la gentrificación, ¿no? ¿Quiénes son? Se trata de saber, ¿no? ¿Quiénes son los que la generan? Es que fue por un proceso de renovación, fue por la instalación de artistas, fue por la llegada, ¿no? De turistas o de expatriados de otros países que están generando este fenómeno, quiénes son los afectados y sobre todo qué se va a hacer en estos barrios populares, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues obviamente las autoridades, las personas que forman asociaciones de protección pues de las personas, ¿no? Que de escasos recursos justamente para seguir promoviendo principalmente lo que es la vivienda social. También están lo que son las APL, que son las ayudas personalizadas a la vivienda. Sí, que en este caso lo que hace esta ayuda, por ejemplo, es que, bueno, si tu vivienda te sale muy cara, ¿no? Más de la tercera parte o la mitad de tu salario, bueno, el gobierno viene y te da una ayuda personalizada de un porcentaje que justamente, pues, de acuerdo a lo que ganes y de lo que tengas que pagar, pues ya te va a permitir, ¿no? A ti y a tu familia, pues estar un poco más holgados de dinero, ¿no? Y no estar, y no que todo se vaya en la renta. Entonces, justamente, ¿no? Este tipo de políticas nos ha permitido
pues conocer, ¿no?, qué es el impacto que se tiene, sobre todo en el mantenimiento de las poblaciones que ya estaban. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Y justamente otro de los aspectos es la diversidad, tanto social y de actividades de los territorios, ¿no? Porque, pues, si queremos que haya edificios que tengan vivienda social, bueno, pues por lo general estos que tienen vivienda social, pues tienen que tener comercios abajo para que, bueno, los desarrolladores inmobiliarios pues ganen un poco más de dinero, ¿no? Si es que son privados, si es vivienda social que es poseída por los municipios. Un minuto, por favor. Sí, entonces, bueno, pues ya eso es mejor gestionado, ¿no? Y los recursos vienen del municipio. Entonces, esta diversidad social, pues va a generar una mayor inversión, tanto pública como privada. Esto va a contribuir también al desarrollo de la vivienda social, ya que, bueno, pues al ser nuevos barrios o zonas en renovación, pues mucho de la vivienda social por la que están obligadas los municipios a construir se realiza en estos nuevos desarrollos. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Y justamente, ¿no?, el proceso de participación ciudadana que se lleva a cabo pues en todos los aspectos de lo que es la planeación urbana, ¿no?, desde lo que es bueno, las negociaciones, la concertación, la consultación con la población. Sí, siempre en este proceso de planeación pues está lo que es la mediación y está lo que es el debate público para tener incluida la población y así se puedan desarrollar también lo que son los documentos de urbanismo, que es el esquema de coherencia territorial, el plan local de urbanismo, el programa local del hábitat, los proyectos de infraestructura, los equipamientos urbanos y proyectos de alto impacto ambiental, social o económico. Entonces, esto garantiza justamente que, bueno, además de las instituciones, bueno, de las administraciones públicas, también la población esté presente. Y me pasa a la última, por favor. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Pues en atención al tiempo, todos nuestros ponentes estuvieron sobre los 10 minutos. Vamos a dejar aquí tu presentación y vamos a abrir el espacio para las preguntas. Entonces, felicidades a todos nuestros ponentes, muy interesante, muy nutrida la mesa. Creo que hay muchos temas para reflexionar y líneas de investigación nuevas que se están exponiendo y que se pueden desarrollar a partir de los trabajos que ustedes tienen en proceso y que, bueno, están desarrollando. Felicidades nuevamente por su participación. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el tema de las resistencias del compañero que presenta el caso de Chile, Nicolás. Nos preguntan si nos pueden compartir en qué consisten esas resistencias y cómo fue ese proceso para obtener la información en relación a esta, ¿no? ¿Puedo contestar yo? Sí. Que Nicolás tuvo que retirarse. Gracias por la pregunta. Sí, adelante. Muy interesante. Hicimos un estudio con una encuesta longitudinal a 650 hogares aproximadamente entre el 2015 y el 2018. Los estratificamos por nivel de ingreso y por tenencia, tipo de tenencia. Los residentes de menor estatus socioeconómico y que viven en viviendas de baja altura, básicamente conventillos o vecindades, como les dicen en México, estaban entre el grupo que tenía mayor rechazo a la verticalización, pero a la vez eran el grupo que más tenía disposición a permanecer en el barrio. Y eso se explica por la cercanía al empleo y a los servicios que generan las zonas centrales. A eso nos referimos con resistencia o resiliencia también, si le puedo decir. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. No, sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Y tenemos otra pregunta para la doctora Márquez, sobre su opinión en torno a si considera que existe una contradicción entre el concepto de gentrificación y su opinión o su postura personal en torno a los retos o efectos de este tipo de intervenciones urbanas. Sí, como lo expliqué en un inicio, el concepto de gentrificación es un concepto que se utiliza, como muchos otros, importado de otras, pues de otras realidades. Y en ese sentido, creo que el proceso en
gran medida sucede, pero lo que no es, digamos, correcto es utilizar o importar conceptos que no están reflejando la realidad de nuestras ciudades realmente. En esa medida, hay una red que es muy importante, la Red Latinoamericana de Investigación sobre Teoría, que justamente se ha reunido para hacer frente a la importación de estos conceptos y construir espacios para poder debatir sobre nuestras realidades latinoamericanas. Entonces, en ese sentido, creo que el importar conceptos no nos ayuda a reflejar lo que realmente sucede en nuestras realidades. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos extendimos un poquito con las cuestiones técnicas, entonces vamos Perdón, a... ¿se puede contestar a lo que contestó la profesora Márquez para hacer un poco más de debate? Por favor, sí. Doctora, encontré muy interesante su postura. No es la única que plantea eso, por supuesto. No conocía el dato de la Red Latinoamericana de Teoría, la voy a revisar, gracias, interesante. Me parece que es una postura decolonial que está un poco desviada del foco. Usted misma plantea que el proceso existe, pero luego dice que no debemos importar el concepto. Eso me parece contradictorio. Y lo otro que me parece contradictorio también es que usted rechaza el uso del concepto de gentrificación, pero viene a un seminario sobre gentrificación. A mí me parece que eso habla de la utilidad del concepto de gentrificación como un fenómeno amplio. Estamos de acuerdo que tiene diferencias contextuales, por supuesto, pero es un fenómeno amplio que nos permite discutir sobre lo que usted también observa, que es este desarrollo inmobiliario con desplazamiento. No sé qué opina usted de eso. Nada más antes de que nos responda la doctora, quería hacer un comentario, César. Adelante, por favor. Es en torno a la misma. Sí. Nada más para abonar. Hay que tener en claridad el origen del concepto de gentrificación. Y básicamente es un origen totalmente político, más que de un fenómeno descriptivo. Porque para Ruth Glass, la gentrificación es una denuncia y una exigencia, pero desde la noción política. Y la denuncia es el desplazamiento, la exigencia es la transformación de la sociedad, porque es una socióloga marxista que por lo tanto te dice prácticamente en el marco del marxismo, dice, mientras esté el modo de producción capitalista, pues no vamos a poder esta cuestión del desplazamiento, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración el origen del concepto, que es radical. Por eso estamos debatiendo, se da mucho este debate en cuestión de lo que es la gentrificación, porque nunca se originó un corpus teórico. De hecho, inclusive podemos dejar de lado la gentrificación y poner la teoría marxista de la renta del suelo, o como lo hace Samuel Jaramillo, entre otros, ¿no? Y poder explicar esto. O sea, la gentrificación es un concepto político y desde América Latina debe haber un concepto político, perdón, esta es mi interpretación, que pueda avalar este proceso también político. Hasta ahí mi interpretación. Sí, nada más, por favor, daría derecho de réplica a la doctora Lisette y cerramos. Muy interesantes los comentarios y se emociona uno, ¿no? Porque dices, bueno, es que este es un tema bastante vigente, ¿no? Y bastante candente por todos los intereses que existen también desde la construcción del concepto, ¿no? Porque evidentemente, pues hay intereses siempre inmobiliarios, políticos diversos, ¿no? Entonces, cerramos, por favor, con el derecho de réplica de Lisette. Y voy a ceder la palabra al doctor Diego para hacer el cierre de la misma. Adelante, doctora, por favor, si puede ser breve. Muchas gracias. Sí, claro. A mí me parece muy interesante que estos espacios se abran y que diversas opiniones puedan estar aquí justamente para abrir este tipo de debates. Y sí, estoy en este espacio donde se habla de gentrificación justamente para poder dar a entender lo que yo entiendo por gentrificación y por qué no utilizo ese concepto. Sin embargo, muchas personas tampoco, en Inglaterra puede ser que gentrificación sea un concepto que se utilice sin ningún problema. Aquí en México no. Ese es el problema. Hablar de gentris, pues, no tenemos gentris en México, no los tenemos en Latinoamérica. Por eso es que en mi presentación yo decía que tenía que darse otro tipo de concepto, el cambio de estrato social, para que fuera muchísimo más aplicable. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo agregar 10 segundos? Recomiendo el profesor Pablo Gaitán.
Pablo Gaitán, concepto de blanqueamiento por despojo. Concepto de blanqueamiento por despojo del sociólogo Sí, Pablo Gaitán. ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Miren, por cuestiones de logística, disculpen, pero también aquí tenemos horario de la institución que tenemos que cerrar la oficina y entonces estoy yo preocupado por el tema, pero con mucho gusto podemos seguir el debate en el chat. Hay un chat donde ustedes mismos como ponentes pueden seguir replicando estos cuestionamientos, refutando y, ¿por qué no?, subirnos todos a la mesa de debate de manera escrita, pues. Yo les agradezco la participación a todos. Yo mismo tengo mi propia apreciación sobre el concepto y el análisis, pero creo que ya no nos da el tiempo como para ponernos a desmenuzar esto que se ha propuesto desde el siglo pasado, pero que es evidente que, pues, por eso es interesante que participemos, que esto se haga interdisciplinar, transdisciplinar, porque son diferentes ópticas, diferentes casos de estudio, y por eso es que a mí me llamó mucho la atención lo que está pasando en Chile. Es muy distinto a lo que pasa en México. El contexto territorial, por supuesto, es otro, pero yo creo que me encanta que se generen estos debates, porque si no, pues no tiene sentido, ¿no?, la construcción del conocimiento. Entonces, es tiempo de cerrar. Yo quiero agradecerles a los ponentes de esta mesa y todas las mesas que hemos tenido. Fueron 3 días, una jornada muy extensa, pero ¿por qué no lo dejamos para nuestros capítulos? Vamos a proponerles escribirlos y vamos a dar, me anticipo, vamos a dar fecha para el mes de julio, para que nos entreguen sus extensos. Si es que quieren publicar con nosotros, vamos a hacer lo posible porque, pues, ponernos a trabajar y que todo esto se publique. Digo, en la medida de lo posible, que todos participemos. Obviamente seleccionaremos a los mejores y en ese sentido, pues allí se puede dar el debate también, ¿no?, con nuestros escritos, con unas reflexiones teóricas amplias. Creo que hay mucho que decir. Vamos a invitar, recuerden que esto no solo lo organiza la Universidad de Guadalajara, que es mi casa de estudios. Digamos que el director general soy yo en compañía de mi compañera, la doctora Olivier Escamilla Galindo, sino esto es interinstitucional. La coordinación también la lleva a cabo instituciones muy importantes, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. O sea, somos 4 instituciones, por lo cual les invitamos a que nos envíen sus propuestas y esto sin duda va a ser por pares ciegos el resultado de quiénes vamos a publicar. Entonces, bueno, además de agradecerles a ustedes, por supuesto, y que ya mencioné las instituciones, agradecerles a mis compañeras moderadoras. Me tocó este evento estar acompañado de 100%, bueno, casi 100% de mujeres trabajadoras. Tuvimos muy poca presencia de hombres en la coordinación, pero en el equipo técnico aquí estamos tras bambalinas, otros alumnos, doctorantes, estudiantes de maestría involucrados en la organización de este evento. Espero no sea el último. Y quiero darle el reconocimiento y agradecimiento a la doctora Verónica Olivier Díaz Núñez, también de nuestra casa de estudios del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a la doctora Alessandra Ciredu, a la doctora Mara Alejandra Cortés Lara, a la doctora Elizabeth Padilla Etienne, a la doctora Olivier Escamilla Olivia Galindo, a la doctora María Eugenia Gamboa González,
y espero que no se me pase ninguna, a mi jefa de departamento, Lourdes Mendoza Sofía Bon, a la doctora Dulce Esmeralda García Ruiz, por supuesto, a Mirna Yadir Hernández, a Vicente Mesa Gutiérrez, Ramón Alberto Anguiano, Daniel Ortiz, Mariana Castillo Lara y Andrea Cendejas. Gracias a todos ellos que esto ha sido posible y bueno, es un trabajo en colaboración en Iberoamérica porque tuvimos participación de 9 países, tenemos representantes desde España, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Canadá y por supuesto el interior de México, desde el sureste hasta el norte del país. Entonces, a todos, muchas gracias por sus valiosas presentaciones y aportaciones. Esperemos que este seminario nos traiga más. Vamos a invitarlos a una red de ciencia sobre estos temas urbanos. Algunos ya están inscritos en la red, van a recibir todos los enlaces pertinentes y quiero decirles también que la próxima semana se estarán difundiendo y compartiendo con ustedes los videos por YouTube para que ustedes los socialicen en su comunidad académica y, por qué no, con la sociedad involucrada en este tema. Recordemos que lejos de debatir, lo que tenemos que hacer es llevar este tema a la política pública, con los tomadores de decisiones y con la gente que realmente le duele lo que está pasando, la gente que no tiene dónde vivir. Entonces, sobre todo por las nuevas generaciones de jóvenes, que no solamente hay una precariedad laboral, sino que es evidente la precariedad de habitar la ciudad. La ciudad cada vez son más clasistas y se están turistificando. Entonces, pugnemos porque la ciudad la volvamos de nosotros, que nos reapropiemos de ella, que rescatemos la cultura y las identidades colectivas y que sí, hay que decirle sí al libre comercio, pero hay que cuidar primero las cuestiones de arraigo, las cuestiones locales, las cuestiones de identidad. Entonces, pues si no hay más nada que decir, les invito a que no se salgan de los grupos, aguántenos unas horas, unos días. La próxima, yo también pues no quiero estar tan estresado con tanto grupo. A la brevedad posible vamos a cohesionar esto en un solo grupo para que nada más queden los interesados en publicar, ¿sí? Bien, entonces, pues a nombre de la Universidad de Guadalajara, pues doy por concluido este evento, este seminario internacional, modalidad virtual, procesos de gentrificación y verticalización de la ciudad. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Un gusto. Doctora Lisette, si quiere después seguimos conversando. Un gusto, gracias. Hasta luego. Claro que sí, gracias. Chao. Chao.